Estamos en esta serie que iniciamos el domingo pasado que se llama La Iglesia que Avanza. ¿Sí? La Iglesia que Avanza. Y yo creo que esta palabra es para nosotros en este momento coyuntural donde decimos, ¿qué falta? ¿Qué sigue? En tu casa a lo mejor tú dices, ¿qué falta? ¿Qué sigue para que yo avance? ¿Sí? Para que yo avance. Si tú avanzas como hijo de Dios, si tú avanzas en tu casa, la iglesia avanza. Si hacemos lo que nos toca en la casa y en la iglesia y en la casa, hay un avance. ¿Sí? En todos los sentidos. Entonces yo quiero decirte que estés muy atento. El domingo pasado hablamos de la oración, la importancia de la oración. Y déjame decirte, el domingo pasado había un ataque fuerte, porque al enemigo no le gusta que tú y yo recibamos la palabra. Yo tenía una migraña, veía la mitad de las cosas así cuando leía. Luego mis notas en español se me bloquearon, no sé qué pasó. Entonces yo estaba leyendo mis notas en inglés, hablando en español, y Judy estaba traduciendo en inglés. Yo me di cuenta que al enemigo no le gusta que el mensaje se entregue. Sin embargo, hubo gente que se acercó y me dijo, pues sabes que yo recibí. Yo digo, gracias Señor, porque entre más débiles somos, más fuerte eres tú. Y tal vez hoy vienes aquí en una condición de debilidad en tu casa, en tu persona, en tu mente, en tu corazón, en tu identidad. Tal vez hoy tienes algo ahí que dices, yo necesito avanzar, yo necesito ayuda. La palabra de Dios está disponible para ti, para mí. Y el día de hoy Judy nos va a hablar de eso como otro de los puntos importantes de la iglesia que avanza. Voy a orar por ella. Señor, gracias por la vida de mi esposa. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, que tú abras nuestro corazón y que lo transformes, Señor. Que saques la basura de adentro y pongas tu tesoro, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y unge a Judy con tu Espíritu Santo. Cada palabra que ella hable, Señor, vaya directamente de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, switch. I'm going to speak in English. How are you back there? Good? ¿Cómo están ahí atrás? ¿Bien? We didn't say happy birthday last week, but happy birthday, Andy. Oh, Andy. And today, who else? yeah, Andy. And Andy. Today is Liz Khalil's birthday. Who? Liz. Liz. Yes, happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños, Liz. Yes, we're so Muy happy feliz cumpleaños. that we can ¿Y quién más? celebrate ¿Quién as falta? family. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más cumplió años este mes? Nacy también. You're right, last week. Nacy, sí, también. Bueno, Okay. muy Happy bien. birthday, Nacy. Bueno, so we're learning about the church that thrives. Estamos hablando de la iglesia que avanza. And the church that thrives is a healthy church. Y la iglesia que avanza es una iglesia saludable. It's a strong church. Es una iglesia fuerte. It's an encouraged church. Es una iglesia que tiene valor, Boldness. tiene valentía, gallardía. Yes. So we want to be that church. Queremos ser esa iglesia. Now remember, the church is a building. It could be a building. Recuerda que la iglesia puede parecer un edificio. So there's different definitions. It is a building, Hay diferentes definiciones. El edificio or it's an assembly of people, a group of people, o una asamblea, un grupo de personas. or it's the individuals that make up the assembly. O son los individuos que forman la asamblea. So right now, this church, we are in a church, we are the church, and I am the church. Entonces en este momento estamos en la iglesia, con la iglesia, y yo soy la iglesia. Okay? So as soon as we leave, I am the church. Así que en el momento en que salgo de aquí, yo sigo siendo la iglesia You allá are the afuera. church out Tú there. sigues siendo la iglesia allá Okay? afuera. So ¿De we acuerdo? are the church that thrives. Así que somos la iglesia que avanza. The church doesn't stay here on Sunday, No es la iglesia que se quedó en la iglesia el domingo, and it didn't stay here on Friday night. que se quedó aquí el viernes. We are the church that is moving out there in the world. Somos la iglesia que sale a ser iglesia en el mundo. That's right. Así So es. last week we were learning about the church that prays. Así que la semana pasada aprendimos de la iglesia que ora. And you know,
a church that prays can make things happen in society. Y sabes que una iglesia que ora puede hacer que cosas sucedan en la sociedad. Elijah prayed, Elías oró and for 3 years it did not rain in all of Israel y por 3 años no llovió en todo Israel because one man prayed. porque un hombre oró. And he said, "It will not rain until I pray." Y dijo, no va a volver a llover hasta que vuelva a orar. So he prayed, Así que volvió a orar and it rained. y volvió a llover. And it blessed everyone in Israel. Y bendijo a todos. Y bendijo a todos en Israel. So your prayer has power. Así que tu oración tiene un poder. Your prayer for your family has power. Tu oración con tu familia tiene poder. Your prayer for your country has power. Tu oración por tu país tiene poder. Many things, society sometimes is messed up because the church is not praying. Muchas veces la sociedad está de cabeza porque la iglesia no ora. I need to pray. Yo necesito If orar. I want to be part of the thriving church, I need to be a praying person. Si yo quiero ser parte de la iglesia que avanza, tengo que ser una persona de oración. I want to encourage you. Quiero motivarte. On Fridays, we have prayer meeting. En viernes tenemos reunión de oración aquí. We used to have it on Zoom on Wednesdays. We moved it to Fridays. Antes lo teníamos por Zoom en miércoles y ahora lo movimos en viernes aquí personal. Before our main meeting, we have a prayer meeting. Antes de nuestra reunión principal de viernes, tenemos la reunión de oración There's aquí. another prayer meeting on Sundays at 1. Y también hay otra reunión de oración aquí a la 1 el domingo. Gaby Alvarez is the one that is leading that ministry. Gaby Álvarez está ahí en el salón y ahí se reúnen a orar. Bueno, ahorita no Hoy están, no pero ahí vinieron, es donde... pero ¿se reunieron hoy o no? No. What? Bueno, okay. I will talk to Gaby. Para que alguien más se quede. Sí. ¿Verdad? Somebody has to pick up the La estafeta, de batón. The baton. All right. So we need to be a church that prays. Entonces tenemos que ser una iglesia que ora. Okay? And today I shared a testimony about prayer with the church in Weslaco. Y este día compartí un testimonio de oración con la iglesia de And Weslaco. Dr. Daisy came and told me that really encouraged me. Y dice la doctora Daisy, sabes que eso a mí me ayudó So muchísimo. I want to tell you that my grandmother was a very quiet woman. Déjame decirte que mi abuelita era una mujer muy calladita. My grandpa was a very strong character. Y mi abuela era un hombre muy duro, muy fuerte. You know, and she came to Christ through a neighbor. Pero ella vino a Cristo por medio de un vecino que le compartió. And that neighbor would invite her to Bible study in their house. Y ese vecino, esa vecina la compartió, la llevó a un estudio bíblico en una casa. So, but my grandfather was not happy about it. Entonces mi abuelo no estaba feliz de que la vecina le So estuviera he would not invitando. allow her to go to church. Así que no la dejaba ir a la iglesia. He would not allow her to change the traditions. No le dejaba cambiar las And tradiciones. he became bitter about it. Y se hizo más duro acerca de eso. But she was a quiet woman of prayer. Pero ella era una mujer calladita y de oración. And after she died, Y cuando murió, we got her Bible encontramos su Biblia and we saw a list y había una lista of all her children de todos sus hijos and their wives or husbands y sus esposas y sus esposos and her husband's name y los nombres de cada uno de ellos and my grandfather's name. y el nombre de mi abuelo. And every time she would pray for them and for their salvation, Y cada vez que ella oraba por ellos, oraba por salvación. and she would put a check mark next to the ones that got saved. Iba poniendo un checkmark, una palomita a los que habían recibido a Cristo. She checkmarked everything. Y todos estaban marcados con la palomita. And it's just so encouraging. Y es muy, muy motivador. Prayer has power. La oración tiene poder. I am a result of her prayer. Yo soy un resultado de su oración. Amistad McAllen is a result of her prayer. Amistad McAllen es el resultado de la oración de ella. Because my dad was crazy Porque mi papá estaba and she loco was praying for him. y ella estaba orando por él. And he would make fun of her. Y él se burlaba de Finita. He would tell her, ay Finita, no te vayas a tomar el Kool-Aid, le decía. Decía Finita, don't drink that Kool-Aid. Remember back then there was like a cult that took people to an island to drink Si se Kool-Aid and they acuerdan all died. de un suicidio masivo que los llevó y que les dieron un And he would tease Kool-Aid. her and tell her, te van a hacer tomar Kool-Aid, Finita. Y le dijo, Finita, te van a hacer tomar Kool-Aid, But cuidado. she was firm
on the rock and Pero prayed ella for estaba him. firme en la roca orando por su familia. So that is the power of prayer. Ese es el poder de la A oración. thriving church prays. La iglesia que avanza ora. Today we're going to learn about another very important foundation Hoy te voy a hablar de otro fundamento muy, muy importante for the church that advances. de la iglesia que avanza. For people of the church that take the church outside. De la gente de la iglesia que lleva la iglesia afuera. I'm going to talk to you about the Word of God. Te voy a hablar de la palabra de Dios. The Word of God equips you La palabra de Dios te equipa for every good work. para toda buena obra. You can do many things because you are equipped with the Word of God. Puedes hacer muchas cosas porque estás equipado con la palabra de Dios. 2 Timothy 3:16 Segunda de Timoteo and 3:16. 17. I'm going to read it. Y All 17. Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses His Word to prepare and equip His people to do every good work. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Preparar y capacitar. Prepare and train. equip. Prepare and equip. Preparar y capacitar. The Word of Equipar. God is alive. La palabra de Dios está viva. It says that the Scripture is inspired by God. Dice que la escritura está inspirada por Dios. There is something so powerful about this word because it has the inspiration of the Creator. Hay algo sumamente poderoso en esta palabra porque es inspiración del Creador. It means it's not just a story. No es solamente una It's historia. not a legend. No es una leyenda. It's not a book that somebody compiled and wrote down and put together. No es un libro que alguien agarró y lo puso en una compilación así random. It's not like a book that you know next to other books you find in the library. No es como ir a buscar libros que vas y buscas en la librería. It's not a literature book. No es un libro de It's not literatura. a history book. No es un libro de It's historia. not poetry. No es poesía. It's God speaking. Es Dios hablando. God spoke everything into existence Dios habló todo lo que existe a suceder, a existir, with His word. con su palabra. And He spoke this word too. Y Él habló esta palabra también. So when you open it and you read it, Así que cuando tú la abres y la lees, it's God es Dios. speaking. Está hablando And He's telling you, y te está diciendo, you need to change this. necesitas cambiar You esto. need to do this. Necesitas hacer esto. I love what you're doing here. Amo lo que estás haciendo This is aquí. how you do this. Así es como debes de hacer esto. And He's training you Y and te está equipping entrenando you. y te está equipando It's constantemente. such a powerful word. It can change your mind. Es una palabra tan poderosa que puede cambiar tu It pensamiento, can change your heart. puede cambiar tu corazón, It can change your emotions. puede cambiar tus emociones. You can see truth and reality. Puedes ver la verdad y la realidad And it prepares you for good works. y te prepara para buenas obras. Because all of us here need to go out there to do good works. Porque todos nosotros necesitamos salir al mundo a hacer buenas obras. Jesus did good works. Jesucristo hizo buenas obras. He healed the sick. Él sanó al enfermo. He forgave the sinner. Él perdonó al pecador. He delivered the one that was Él demonized. liberó al oprimido por demonios.
He proclaimed the good news to the Él poor. proclamó las buenas noticias al Proclaimed pobre. freedom to prisoners. Declaró libertad a los He prisioneros. brought the recovery of sight to the Él blind. le dio recobrar la vista a los ciegos. He set free the oppressed. Él liberó al oprimido. He proclaimed the year of the Lord. Él declaró y proclamó el año del Señor. That's what we can do Eso es lo que tú y yo podemos hacer when we are prepared and cuando equipped estamos siendo with the word. preparados y equipados con la palabra. How am I going to be a good mother? ¿Cómo puedo ser una buena mamá? The word equips me. La palabra te equipa. How am I going to be a good wife? ¿Cómo puedo ser una buena esposa? The word equips me. La palabra te equipa. How am I going to be the best businessman? ¿Cómo voy a ser el mejor hombre de negocios que puedo ser? The word equips me. La palabra te equipa. How am I going to be a good friend? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? The word equips me. La palabra te equipa. Everything that you need to live this life and to be the church that God expects you to be is in the word. Todo lo que tú necesitas vivir y hacer en esta vida está revelado en la palabra para capacitarte. You know, the Bible says that when Jesus established his church, he said, the gates of hell shall not prevail against the church. Dice que cuando Cristo vino, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán Contra la contra la iglesia. It will not prevail. No va a We prevalecer. are under attack. Estamos bajo ataque. We are on the, Satan is looking at the church. Is wearing what? Satanás está viendo la iglesia. Estamos en la mira. We're on his sight. Estamos en la mira. He wants to destroy us. Él quiere destruirnos. He wants to make us weak. Él quiere hacernos débiles. He wants to divide us. Quiere dividirnos. But if we are a thriving church, Pero si somos una iglesia que avanza, we understand vamos a entender and we move forward. y vamos a seguir adelante. Okay, next point. So the first one is that the word of God equips you and prepares Entonces, you. el primer punto fue la palabra de Dios te equipa y te prepara. The second point is the word awakens faith El, ajá. that can move mountains. El segundo es la palabra de Dios despierta tu fe, la fe que mueve montañas. Let's go to Romans 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Okay, Romans 10:17 says, so the faith comes by hearing and the hearing by the word of God. Entonces dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hearing by the word of God. Escuchar por la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. La fe viene por el oír la palabra de Dios. We are all given a deposit of faith, Todos hemos recibido un depósito de fe, but that deposit is maybe dormant. pero tal vez ese depósito está dormido. You need to wake it up. Lo necesitas despertar. You know, when you're a child, you believe anything you hear and you see. Sabes, cuando eres niño te crees todo lo que oyes y lo que ves. You know, my dad was telling us, we went to Monterrey and he was telling us, he showed us where he was born and where he grew up. He took us to the neighborhood. Mi papá nos llevó a Monterrey y nos estaba enseñando donde él creció, en el vecindario donde él creció cuando era And joven. so as we approached the house, he was like, oh, that window. Y cuando llegó a la casa dijo, ay, esa ventana. You know, that window is very special Esa ventana es muy especial. because I used to believe I was like Superman. Porque yo me acuerdo que yo creía que yo era Superman And I believed that I could fly. y yo creí que yo podía volar. So I threw myself out of Así that que me window aventé por esa ventana and I broke my nose. y me rompí la narizota. Because children believe, right? Porque los niños creen, They ¿verdad? have faith. Creen, tienen fe. There's faith. Tienen fe. But that faith, as you grow older, it becomes dormant. Pero cuando tú creces, esa fe se empieza a adormecer. But when you are exposed to the Word of God, Pero cuando tú estás expuesto a la palabra de when you Dios, hear the Word of God, cuando tú escuchas la palabra de when you Dios, hear the preaching of the Word of cuando God, escuchas la predicación de la when you start palabra, reading the Word of God, cuando estás oyendo la palabra de Dios, that faith wakes up. esa fe despierta.
And it wakes up because it pleases God that you have faith. Y despierta porque le place a Dios que tú tienes fe. Because God is pleased by faith. Porque Dios se place en la fe. Because when you approach Him, when you pray to Him, you have to believe that He's there. Cuando tú le oras, tú tienes que creer que Él está allí. Right? ¿De acuerdo? And God was so pleased with Abraham because he believed Him. Dios estaba tan gustoso, agradado de Abraham porque Abraham le creyó. God said to him, I'm going to give you a multitude of children through Isaac. Dios le dijo, yo te voy a dar una multitud de hijos a través de Isaac. But you know what? Let's go. You need to sacrifice Isaac for me. Pero ¿sabes qué? Vas a tener que sacrificar a Isaac. And Abraham did not hesitate. Pero Abraham no dudó. He obeyed immediately. Él obedeció He inmediato. took his child. Agarró a su hijo, He took the wood. llevó la madera, He took the fire. llevó el fuego And they went up the mountain. y se fueron hacia la montaña. And as soon as he was about to sacrifice him, Y cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, God stopped him Dios lo detiene because he said, wow, y le dice, wow, you truly love me. tú verdaderamente me amas. You did not refuse your only son to Ni me. siquiera me retuviste tu propio hijo. And you know why he did it? Why Abraham was able to do it? ¿Y sabes por qué Abraham fue capaz de hacer esto? Because he believed God's promise. Porque él creía en la promesa de Dios. Because God had told him, through Isaac I will give you many children. Y porque Dios le había dicho, a través de Isaac yo te voy a dar muchos hijos. So Abraham in his head Y Abraham en su cabeza said, well, if Dijo he's que- asking for this sacrifice, he must be able to resurrect him. dijo, Abraham, si él está pidiéndome este sacrificio, quiere decir que él es capaz de levantarlo de los muertos. What faith? ¿Qué fe tenía Abraham? He is the father of faith. Él es el padre de la fe. The first one to believe in resurrection. El primero en creer en resurrección. And you know what causes that faith in resurrection of Jesus? ¿Y sabes qué provocó esa fe de resurrección en Jesús? The faith of resurrection can save us. La fe de resurrección te salva. When you believe in Jesus, Cuando tú crees en Cristo that He is the Jesús, Son of God, que Él es el Hijo de Dios, that He came to earth to die for your sins, que Él vino a la tierra para morir, para pagar tus pecados, and that He died on that cross and shed all of His blood, y que derramó en esa cruz su sangre, and that He rose from the dead on the third y day, que se levantó de entre los muertos al tercer día. you're saved. Tú eres salvo. You don't have to do anything. No tienes que hacer You nada. don't have to do like many things and pay many things. No tienes que pagar muchas cosas y hacer muchas You muchas don't have to cosas. make a special trip to somewhere. No tienes que hacer un viaje especial hacia algún lugar. That faith Esa fe en Cristo saves you. te va a salvar. And that faith Y esa fe awakens se despierta when you are in front of the Word of God. cuando estás enfrente de la palabra de Dios. When somebody opens their mouth to speak the Word of God. Cuando alguien habla la boca para hablar la palabra de Dios. That's it. Eso es. So living in faith is living in the supernatural realm. Así que vivir en fe es vivir en el entorno sobrenatural. Jesus said, if you have faith like a little mustard, you can tell that mountain to move. Jesucristo dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte que se mueva y se moverá. Yes. Amen. Let's go to the next point. Vamos al siguiente punto. The next point is the Word is the most powerful weapon to protect and attack. El siguiente punto es el arma más poderosa para protegerte de un Para ataque proteger y para atacar. y para atacar. The Word of God is a weapon. La palabra de Dios es un arma. Let's go to Hebrews 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. For the Word of God is alive and powerful. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso.
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. The word of God is a sword. La palabra de Dios es una espada. But it's, back in the Roman times, they would fight against different cultures. And something very interesting is, for example, the Japanese had a sable. En los tiempos de los romanos había ciertas formas, pero en los japoneses tenían un sable. So sables have one edge, Y los sables tienen un solo filo, machete, como un machete. Mexico. We fight with machetes. Nosotros peleamos con machetes. It has one side edge. Tiene un filo de un lado, So you can hit like this, así que debes de pegarle así. But a double-edged sword, Pero una espada de doble filo, on the sword you will have both sides will be super sharp. en la espada de los dos lados, de los dos extremos va a estar súper filosa. So when you penetrate the enemy, it goes super smoothly like a scalpel. Para que cuando tú penetras al enemigo, entra como un bisturí, como un escalpelo, ¡fum!, hasta adentro. Maybe they don't even feel it. Tal vez ni lo sienten. It's so sharp. It says it's sharper, more sharp. Dice que la palabra es más cortante que la espada de dos filos. More. Más cortante. Have you ever gotten a paper cut? ¿Te has cortado con una hoja de papel alguna You don't vez? even realize you're cut, right? Ni siquiera te diste cuenta que ya te cortaste. And then later on you wash your hands. Y al ratito put hand te lavas las sanitizer, manos o te pones hand sanitizer y te arde hasta ya right? sabes. That is what the word of God does. Eso es lo que hace la palabra de Dios. You read it, Tú la lees, you hear it, tú la escuchas and it's cutting up yourself inside, y corta adentro. hasta dentro de ti. It's going super deep inside of Va a you. entrar lo más profundo de ti. It's starting to change things inside of you. Va a comenzar a cambiar cosas dentro de ti. It says it touches the three areas of our being. Dice que toca las tres áreas de nuestra existencia. Because it says it divides it divides between soul and spirit. Dice que divide entre el alma y el espíritu. The soul is where my ideas, where my will, where my emotions are. El alma es el asiento de mis ideas, de mis emociones, de mis intenciones. But then the spirit is that part of me that connects with God. Pero el espíritu es esa parte de mí que me conecta con Dios. And then it talks about the body, it talks about joints and marrow. Y luego habla del cuerpo, habla de las articulaciones y de la médula. So the word of God has power over all of my being. Entonces la palabra de Dios tiene poder en esas tres fases de tu existencia. Wow. Wow. The word is a weapon. La palabra es una espada. When you go to the movies, when Cuando you're tú vas- listening to the radio, Cuando vas al cine, cuando escuchas en el radio, when our children are at school cuando los niños están en la and escuela they're listening to ideas, y cuando están escuchando ideas, they're reading books with ideas. están leyendo libros con ideas, We're being indoctrinated están every day, indoctrinándolos every cada day. día, cada día, cada día. But if you have the word of God, Pero sabes que si tienes la palabra de Dios, you can say, this idea I do not puedes accept. decir, estas ideas no las acepto. Because I can recognize immediately that they're trying to lie. Porque inmediatamente puedo darme cuenta que me están tratando de engañar. If I am not in the word, Si no tengo la palabra, if I'm not abiding in the word, si no estoy habitando en la palabra, then when these ideas and these thoughts come to my head, I'm going to believe them. entonces cuando estas ideas y estos pensamientos vienen, me la voy a creer. But when I'm in the word, Pero cuando yo estoy en la palabra, I can discern. yo puedo discernir. I can say that's wrong. Yo puedo decir, eso está mal. That wants to sound Christian, but it's not Eso Christian. quiere sonar como cristiano, pero está mal. Sometimes we watch movies, A veces vemos películas and in the movie they say something like, "Oh yes, God did this. y en la película dicen, Dios hizo esto." Dios hizo esto. And my kids are like, "Mom, it's a Christian movie." Mamá, es una película cristiana. I'm like, "No. No, para nada. What God are they praying to?" ¿A qué Dios le están The orando? universe. Al Dios del universo.
You know, it's like a different God. It's not the God of the Bible. No es el Dios de la Biblia, But we have to be able to discern pero tenemos que tener la capacidad de discernirlo, because our God has spoken to us. porque Dios nos ha hablado a nosotros. And His Word tells us everything about Him that we need to know. Y su palabra nos habla todo acerca de Él que tú y yo necesitamos saber. So when when our children are going to school, for example, and they're telling them that they are evolved animals, Y cuando nuestros hijos van a la escuela y les dicen, tú eres un animal que evolucionó. or when they are on social media and they're telling them you're not skinny enough, Y cuando tú ves el social media y le dicen, tú no estás suficientemente delgado. or when you are hearing ideas from friends that tell you, like they did in the basketball team where Ivana was, they reach out to the younger kids and they tell them, are you sure you're not gay? Y cuando vas en tu grupo, tu equipo de deportes y te dicen, oye, ¿estás seguro que tú no eres gay? Maybe you are, you need to try it out. Tal vez tú eres, ¿por qué no lo pruebas? Or maybe you're bi. O tal vez eres And they bi. start telling you, Y they empiezan start a telling you what you decirles y are. a bombardearlos lo que tú puedes ser. If you don't have the weapon to counterattack Si that, tú no tienes un arma para contraatacar eso, those ideas will start to penetrate your mind and your heart. esas ideas empiezan a anidarse en tu mente y en tu And you corazón. start to doubt. Y empiezas a dudar. So you have to go back to the Word, Tienes que ir a la palabra, because the Word will counterattack. porque la palabra va a contraatacar. When Satan was in the desert, when Jesus was in the wilderness, Satan came to him. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, Satanás vino a él And he tried to tempt him with things that sounded scriptural. y empezó a tentarlo con cosas que sonaban como de la escritura de la Biblia. But he was trying to deceive Jesus. Pero estaba tratando de engañar a Jesús. And Jesus counterattacked Y Jesús lo contraatacó with the Word of God. con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. It is written. It is written. Yes. Escrito está. Because you know what? We are in a war. We need our weapon. Porque estamos en una guerra, necesitamos armas. Can you imagine going to a war without a weapon? ¿Tú puedes imaginarte irte a la guerra sin un arma? You're done. Estás pelas. But if you have a weapon, you can defend yourself. Pero si tienes un arma, tú te puedes You can defender. attack and move forward. Tú puedes atacar y avanzar. So we hear Paul in Ephesians, Así que vemos a Pablo en Efesios, and he says that our fight is not against flesh and bones, que dice que nuestra batalla no es contra carne ni but it's sangre, against principalities, sino contra principados, it's against powers, contra poderes against the rulers of darkness of y this gobernadores age, de las tinieblas de este siglo, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. contra principados de las tinieblas que están en las regiones celestes. There is a war going on, Hay people. una guerra sucediendo, familia. It's a war for your soul. Hay una guerra por tu alma. There is a war for your marriage. Hay una guerra por tu matrimonio. There's a war for your family. Hay una guerra por tu There's familia. a war for the children and the youth of the valley. Hay una batalla por los corazones de los jóvenes del valle. There is a war against this church. Hay una guerra en contra de esta iglesia. There is a war in our nation. Hay una guerra en nuestra nación. We need the word of God. Necesitamos la palabra de Dios. Amen? Amén. Amen. ¿Están despiertos? No parece. Let's go to the last point. Vamos al último punto. The word turns us into a blessing. La palabra te transforma en una bendición. Psalm 1, 1-3. Let's read it. Salmo 1, del 1 al 3, vamos a leerlo. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos,
ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Delighting in the word of God. Se deleita en la presencia, The en la word. palabra de Dios, Meditating it day and night. meditando de día y de noche. You know, if you want to change your life, Si tú quieres cambiar tu you vida, want to change your behavior, si quieres cambiar tu you comportamiento, want to change the way you think, quieres cambiar la manera en la que you want to piensas, change your marriage, you quieres cambiar tu matrimonio, want to change the way you relate to your children, quieres cambiar la forma en que te relacionas con tus you niños, want to change your do business, quieres cambiar la manera en la que haces the negocios, way you treat your neighbors, la manera en que tratas a tus vecinos, the way you live in your house. la manera en la que vives en tu casa. If you meditate in God's word day and night, Si meditas en la palabra de Dios de día y de noche, you will see a change. tú vas a ver un cambio. And meditating is like, I sometimes just take a verse in the day and I'm just thinking about it. Y meditar es tomar un verso y empezar a pensar en él, a meditar en él. And instead of filling your head with, oh, no me saludó, Y en lugar de estarte llenando con ideas de, oh, he didn't say hi. or the children talk back to me. Ay, los niños me contestaron muy feo. My husband wasn't so kind this morning. Mi esposo no fue muy amable esta mañana. Oh, poor me. Ay, pobrecito de mí. Oh, I'm never going to forgive them. Nunca los voy a perdonar. But you know, if I take God's word Si yo tomo la palabra de Dios and I start meditating in it, y empiezo a meditar en ella, my mind becomes productive. mi mente se hace productiva. My heart becomes quenched, se sacia. Mi corazón es saciado. I stop thinking about vanities Dejo de estar pensando en vanidades. and things that destroy. Dejo de pensar en cosas que me And I destruyen. stop thinking about things that bring me down. Y dejo de pensar en cosas que me ponen abajo. Because the word of God lifts up. Porque la palabra de Dios se levanta. The word of God is like, oh man, it's such a delight. La palabra de Dios es un deleite. You know, when you can't go to sleep, don't count sheep. Meditate on the word of God. Mira, cuando no te puedas dormir, no empieces a contar borreguitos. Medita en la palabra de Dios. You know, you can take apart a verse Puedes tomar así algunos versos and then you start putting them into different sentences. y puedes ponerlos en diferentes oraciones. And then if it has like a name, you can plug in your name Y instead. si tiene un nombre, puedes poner tu nombre ahí. You know, if it says, the Lord is my shepherd, you can say, the Lord is Judy's shepherd. Si dice el Señor es mi pastor, puedes decir el Señor es el pastor de Toño. You can, you can start doing it to make it part of you. You Puedes know what I mean? hacerlo tuyo, esa palabra. You can use, like, what does that word mean? Puedes meditar, decir, ¿qué significa esta Maybe, palabra? okay, shepherd. Well, shepherd is someone who leads. Pastor es alguien que liderea, Maybe a shepherd is someone who feeds, alguien que alimenta, someone who takes care alguien of, que cuida, someone who protects, alguien que protege, someone who fights the enemies. alguien que pelea contra mis You see how enemigos. that meditation starts Oh, developing in Toda your esa mind? meditación empieza a desarrollarse en tu Can you mente. see how encouraging that can Y be? te puedes dar cuenta lo motivante que es entender esto. Wow, it changes the way you think. Nos cambia la manera de pensar. Now, I really love the imagery that this verse gives us. Me gusta mucho la imagen que este verso nos da. It talks about a tree. Habla de un árbol. You know, recently we went to Monterrey Recientemente fuimos a Monterrey. and we visited the Amistad bought a piece of La Morita, land. así es. La Morita. Amistad bought a piece of land to develop into a camp place. Y fuimos a visitar La Morita, un lugar que compró Amistad de Monterrey para desarrollar un lugar para acampar. So it has a river, Y tiene un río. and the river is majestic. Y el río está majestuoso. Man, it had just rained too, like the week before. Había llovido la semana anterior. And it was so much rain, it filled out la presa de la boca y la presa del cuchillo. Y hubo tanta lluvia que llenó la presa de la boca y del cuchillo. I mean, there was so much water. Cuchillo.
Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo. Sí. Y había tanta agua. You know, when we approached the river, Y cuando llegamos cerca del río, there were huge trees on the sides of the river. había unos árboles gigantescos a lo lado. I'm saying huge, like you Estoy cannot hug diciéndote them, like gigantes, no los puedes envolver con los brazos. tall trees, Altísimos, beautiful trees. preciosos. And if you observed, you could see that there were a lot of smaller trees and smaller branches caught up at a certain level in all of the trees. Y si te dabas cuenta, podías ver que había algunas ramas y algunas formas del árbol que estaban cortadas a una línea, a un nivel del árbol. So maybe I'm not explaining myself, but it was like trash, like natural garbage. Había residuos de ramas y de residuos de otros árboles en una línea pintada en el árbol, en los árboles que estaban ahí. And there were like smaller trees Y eran árboles más pequeñitos that were cut up there. que habían sido arrancados y se habían atorado And I ahí. said, what is that? Y yo decía, ¿qué es eso? Why everything looks like it's up there? ¿Por qué parece toda esta línea que está ahí Debris. atorada, toda esta remanentes de cosas? And de pedazos. the people that took us, they're like people that love ranching. Y You know? la So they're gente- always out at like. La gente que nos llevó es gente que le sabe al rancho, ¿verdad? Que nos llevaron ahí. They said, Judy, there was so much water. The level of the water rose up to that level, and that debris you see is what it brought from the sierra, from up from the mountains. Dice Judy, el nivel del agua llegó tan alto, que todo el agua empezó a correr a esa altura y todos estos residuos empezaron a atorar ahí en los árboles. It was smaller trees. Eran árboles más It was pequeñitos, weak trees. eran árboles débiles, It was trees that were not meant for the strong rivers. arbolitos que no habían sido creados para aguantar ríos fuertes, But these other trees, pero estos otros árboles man, they did not even bend a little. ni siquiera se movieron un poquito. I saw one of those huge trees, but it was a baby tree. Vi alguno de esos árboles Sauce. grandes, pero eran árboles pequeñitos, eran sauces. Yeah, and even that baby tree did not bend. Y ese sauce no se Ese venció. sauce bebé ni siquiera se No se venció. venció. So it was so powerful. Era muy you could see poderoso. that the level of water was so high that it changed the color of the tree on that Te section. puedes dar que el nivel del agua subió tanto que cambió el color del árbol en esa sección. And you know how beautiful it was that there was so much shade under those trees. Y sabes que era tan hermoso que había tanta sombra en esos árboles. It was so hot out there. Estaba tan caliente ahí, But we found a spot under the trees. pero nos metimos abajo de los And we árboles put our picnic table. y pusimos nuestra mesita And we de made picnic. sandwiches. Hicimos sándwiches. And then we went into the water and Y luego nos refreshed metimos a ourselves. nadar y nos refrescamos. And we came en el back to the agua. tree. Y luego regresamos al árbol. And it was so much fun just to have, a fellowship with one another under the trees. Y era divertidísimo estar pasando un tiempo de unidad abajo de los árboles. And you see how those trees are so important. Así que te das cuenta lo importante que son esos árboles. The Bible is telling us that we are like those trees that are planted by the riverbank. La Biblia nos está diciendo que somos como esos árboles que estamos plantados junto a la corriente del río. When you are by the river, even when the strong waters come, you will not be destroyed. Cuando tú estás junto a la corriente del río, aunque vengan las tormentas, tú no vas a ser destruido. You will stand firm. Tú te vas a mantener firme. You know what else? As you grow as that tree, because you are on the Word of God, people want to come and be under your Y shade. de hecho, cuando tú creces como ese árbol, como dice la Biblia, va a haber gente que va a querer venir a crecer a tu sombra. Because it's so comfortable to be around Porque you. es muy confortable estar a tu Because they feel like alrededor. they get a breather. Que pueden respirar. Porque puedes respirar. They can rest from the world and the intoxication of the world. Puedes respirar libre de la intoxicación del mundo. They come and they can relax around you. Pueden venir y relajarse a tu alrededor. Because you're giving them words of truth. Porque les estás dando palabras de You're verdad. encouraging them. Les estás dando una You're motivación. giving them the fruit of the Le Spirit. estás dando un fruto del You're Espíritu. giving them Le kindness, estás dando una amabilidad, wisdom, sabiduría, love, amor, gentleness, gentileza, patience, paciencia.
peace, paz, joy. gozo. They're enjoying it. Están disfrutando. They're eating of your fruit. Están comiendo de tu fruto. My kids, I want them to eat of that fruit. Mis hijos quiero que coman de todo ese fruto. I want my husband to eat of that fruit. Quiero que mi esposo coma de ese I fruto. want my friends to eat of that fruit. Quiero que mis amigos coman de ese fruto. But the only way I can give that fruit is if I'm rooted in the Word of God. Pero la única manera en la que yo puedo dar fruto es si estoy plantada en la palabra de Dios. And the last thing is, trees give oxygen. Y el último punto es que los árboles dan oxígeno. And you know, we can pretty much say that we live in a world that is choking. Así que podemos decir que estamos viviendo un mundo que se está asfixiando. There's not enough clean oxygen. No hay suficiente oxígeno. Man, it's dark and it's evil out there. Está oscuro y es malvado el entorno allá afuera. But if you come to the tree Pero cuando tú vienes al árbol that is rooted in the Word, que está asentado en la palabra, you will be able to heal vas a ser capaz de from the sanar intoxication de of la the world. intoxicación del mundo. You will be able to breathe clean oxygen. Vas a poder respirar limpio, oxígeno limpio. I want to be that tree. Yo quiero ser ese árbol. Our church needs to be that tree. Nuestra iglesia necesita Man, ser gracias ese Lucas, sí, árbol. para el Sí. Señor. We need Para to el go Señor. out there and be those trees. Amén. Amen. Sí. That's it. Well, let's pray. Why don't we all stand up? Vamos a orar, ponte de pie. Señor, es tu palabra la que nos vivifica. Your word brings life to us. Es tu palabra la que nos llena, la que nos muestra, la que nos enseña. Señor, llénanos de tu palabra. Haznos ver tu palabra, el tesoro que tenemos en tu palabra, Señor. Haznos descubrir la bendición que es estar en tu palabra, el poder que tenemos al estar en tu palabra, la gloria que tenemos al estar en tu palabra, la bendición que podemos ser, Señor. Gracias, Señor. Vivifica hoy tu palabra en nuestros corazones. No es un libro de filosofía, no es un libro de historias, Señor, es un libro de verdad y poder que está vivo hoy y está actuando hoy en cada corazón. Yo te pido, Dios, que tú hagas que tu palabra nos transforme. Tal vez tú vienes hoy y dices, oye, yo sí quiero que mi vida sea transformada. Amigos, todos los días, de verdad que hay días más que otros, pero yo digo, me falta tanto. Hoy es un día de esos. Pero su palabra está a nuestro alcance. Yo necesito ser transformada por la palabra de Dios. Hay áreas de mi vida que todavía necesitan ser santificadas, restauradas, redimidas, renovadas. Señor, con tu palabra el día de hoy que hemos leído y a través de la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, hoy pedimos que tu palabra empiece a hacer estos cambios en nosotros para poder ser la iglesia que avanza, la iglesia que has llamado a avanzar, Señor, en la ciudad de McAllen, en Pharr, en Edinburgh, en Mission, Señor, en Donna, San Juan, West Laco, Mercedes y hasta todo el Valle de Texas y a las naciones, Señor, que seamos esa iglesia que lleva tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tenemos por qué perdernos en este mundo oscuro y difícil. No tenemos por qué extraviarnos ni dejar que nuestros hijos se extravíen. Tenemos la palabra. Tenemos instrucciones claras, precisas. Dios nos las dio para que sepamos vivir conforme a su plan. Es un plan perfecto. ¿Sí? El mundo te quiere dar otro plan y otra idea. Dios te dijo, yo tengo un
plan para tu vida, para tu matrimonio, para tu descendencia. No busques en el mundo lo que Dios ya te dio en su palabra. Es un manual de instrucciones y tú puedes ir al manual. Es una herencia. El testador ya murió y ya la puedes reclamar. Jesucristo nos dejó, murió y resucitó. Esta palabra es tuya y es un tesoro. No lo dejes en tu buró, no lo dejes en un cajón. Es un tesoro. Úsalo, decláralo en tu vida, respáldate en la palabra. Cuando vengan ataques del enemigo, declara la palabra. Lee los salmos, lee los proverbios, lee los evangelios, lee el Génesis y conoce el corazón de Dios con respecto a tu vida y a tu existencia y a tu destino. El Señor te ama y su palabra es para ti. Come de ella. Amén. Que Dios les bendiga y tengan un tiempo de refrigerio familiar, que puedan descansar, y nos vemos aquí el día viernes con el favor de Dios. Ok, Dios les bendiga.